Como siempre es un gusto en saludarlos en esta nueva oportunidad. Seguimos avanzando el tema de derivadas parciales y hoy nos toca ver el subtítulo de derivadas direccionales. En este video vamos a tomar como referencia el siguiente ejercicio, el cual nos va a mostrar cómo calcular la derivada direccional de una determinada función en dirección a un determinado vector, el cual tendrá obviamente un punto inicial y un punto final, que a su vez dichos puntos tendrán sus respectivas coordenadas en el eje X y en el eje Y. Para calcular la derivada direccional de una función en dirección a un vector, entonces los pasos que se deben hacer son los siguientes. El primer paso va a ser el cálculo de la gradiente de la función. Cuando nosotros queremos calcular la gradiente de una función, eso ya es sinónimo de que tenemos que determinar las derivadas parciales de la función con respecto de x y con respecto de y en este caso. Por lo tanto, vamos a calcular lo que corresponde a la derivada parcial de la función respecto de x y la derivada parcial de la función respecto de y. Por lo tanto, esta es la función a derivar. Sabemos de que la derivada de un radical provoca un cociente en donde en el numerador vamos a derivar el argumento respecto a la variable que nos están pidiendo. Como estamos derivando con respecto de x, la derivada de 2x al cuadrado es 4x y la derivada de y al cuadrado es 0, porque ya mencionamos que estamos derivando parcialmente en función a x. Y abajo colocamos 2 porque es una raíz cuadrada multiplicada por la misma función. Entonces este 4 con este 2 se pueden dividir y en resumidas cuentas la derivada parcial de la función respecto de x va a ser igual a 2x sobre la raíz cuadrada de 2x al cuadrado más y al cuadrado. A continuación debemos calcular la derivada parcial de la función, pero ahora respecto de y. Por lo tanto, esta es la función que estamos analizando. Sabemos de que la derivada de un radical provoca un cociente en donde en el numerador vamos a derivar el argumento en función a la variable que nos está pidiendo, que en este caso es derivar la función con respecto de y. Por lo tanto, la derivada de y al cuadrado es 2y. Y en la parte de abajo colocamos otra vez 2, debido a que es una raíz cuadrada multiplicada por la misma función. Este 2 con este 2 se pueden simplificar y llegamos a la conclusión de que la derivada parcial de la función respecto de x es y sobre la raíz cuadrada de 2x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Por qué es importante que nosotros calculemos las derivadas parciales de esta función? Porque recordemos de que la gradiente de la función va a estar formada por las componentes de un vector, en donde esas componentes del vector van a ser las derivadas parciales de la función respecto de x y respecto de y. Pero recordemos de que la gradiente es un vector, cuya componente x es la derivada parcial de la función con respecto de x y cuya componente y es la derivada parcial de la función con respecto de y. Por lo tanto, la gradiente de la función es simplemente colocar los resultados de las derivadas parciales que hemos obtenido con respecto de x y con respecto de y tenemos ahora que calcular ese vector en función al punto inicial del vector que nos han dado como referencia para calcular esta derivada direccional. Y ese punto es el punto P. Y recordemos de que el punto P tiene coordenadas 3,4, así que vamos a calcular la gradiente en ese punto. Significa entonces que vamos a analizar las derivadas parciales cuando x vale 3 y cuando y vale 4. Por lo tanto, si reemplazamos el valor de x que vale 3 donde corresponde y el valor de y que vale 4 donde corresponde, sacaremos la conclusión de que la gradiente de la función respecto al punto P va a tener coordenadas 6 sobre la raíz de 34 y 4 sobre la raíz de 34. Volvemos a recordar de que la gradiente de una función es un vector, ¿no es cierto? Y esta cuenta ha salido de resolver esto que ustedes están viendo en estos momentos, lo cual pueden calcular tranquilamente con una calculadora. A partir del momento que yo tengo calculada la gradiente de la función respecto al punto P, el siguiente paso que vamos a tener que hacer para poder calcular la derivada direccional de una función respecto a un vector es obviamente poder calcular ese vector direccional. Sabemos de que el vector PQ
es igual al punto final menos punto inicial. Por lo tanto, el vector PQ es igual a las coordenadas del vector Q menos las coordenadas del vector P. Haciendo esa resta de vectores, 2 menos 3 es menos 1 y 0 menos 4 es menos 4. Por lo tanto, ya tenemos las coordenadas del vector PQ. De ese vector es inminente poder calcular la norma de ese determinado vector. Entonces, necesariamente tenemos que calcular la norma de este vector para luego convertir ese vector a un vector unitario. Entonces, sabemos de que la norma de un vector está definida como la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Por lo tanto, la componente x es menos 1 al cuadrado más la componente y es menos 4 al cuadrado. En este momento estamos calculando la norma, longitud o tamaño del vector PQ. Entonces, haciendo esa cuenta, nos quedaría acá lo siguiente. 1 más 16, lo cual sería 17, y entonces la norma del vector PQ es igual a la raíz cuadrada de 17. ¿Cuál sería el siguiente paso? Calcular el vector unitario. Sabemos de que un vector unitario, o cualquier vector, se convierte en unitario cuando sus coordenadas se dividen por su norma. Entonces, el vector unitario va a ser igual al vector PQ sobre la norma de ese vector. Por eso era inminente que nosotros calculemos la norma del vector a la cual nos están dando como dato. Ahora, el vector PQ tiene coordenadas menos 1, menos 4. Eso lo calculamos en esta parte de acá. La norma del vector la calculamos con el teorema de Pitágoras o la aplicación del teorema de Pitágoras, y eso nos llevó a ver que la respuesta de la norma es raíz de 17. Por lo tanto, si yo reemplazo los datos de las coordenadas del vector PQ y su norma, tendré entonces de que cada coordenada podrá ser dividida por el denominador, que en este caso representa la norma. Es decir, menos 1 sobre la raíz de 17, menos 4 sobre la raíz de 17. En este momento hemos convertido el vector PQ a un vector unitario. ¿Y eso por qué? Porque viene ahora el último paso para calcular la derivada direccional. Y ese último paso nos dice que la derivada direccional de la función con respecto al vector u, ¿no es cierto?, que es el vector que hemos calculado, va a ser igual a el producto escalar del gradiente de la función que hemos calculado en los pasos anteriores por el vector unitario que hemos calculado recién. Por lo tanto, la derivada direccional de la función respecto al vector u va a ser igual a la gradiente que nos dio como resultado 6 sobre la raíz de 34 y 4 sobre la raíz de 34, multiplicado escalarmente por el otro vector que me ha dado menos 1 sobre la raíz de 17 y menos 4 por la raíz de 17. Esto es un producto escalar, no es un producto vectorial. Y el producto escalar se calcula multiplicando componente con componente, es decir, la componente x con la componente x más la componente y por la componente y. Por lo tanto, si yo multiplico las componentes x respectivamente y sumo las componentes y respectivamente, tendré los siguientes resultados. 6 por menos 1 es menos 6, raíz de 34 por raíz de 17 es raíz de 578, más 4 por menos 4 es menos 16, raíz de 34 por raíz de 17 es raíz de 578. Como tengo un quebrado homogéneo, entonces copiamos el denominador, que es raíz de 578, y menos 6 más menos 16 es menos 22. Aquí ya nosotros podemos decir de que hemos calculado la derivada direccional, pero frecuentemente esta situación se racionaliza con el objetivo de que quede el ejercicio calculado en términos que sean más conocidos o más comunes para el estudiante desde el punto de vista matemático. Por lo tanto, racionalizar significa de que tanto el numerador como el denominador tendrán que ser multiplicados por la raíz de 578. Entonces, si yo multiplico 22 por la raíz de 578, va a dar 22 por la raíz de 578, y la raíz de 578 por la raíz de 578 va a ser 578.
22 y 578 se puede sacar la mitad. Mitad de 22, 11. Mitad de 578, 289 por la raíz de 578. En este momento podemos decir entonces que hemos terminado la solución del ejercicio y hemos calculado la derivada direccional de la función respecto a ese vector unitario. Bien, damas y caballeros, en los siguientes videos vamos a seguir viendo cómo también podemos obtener otro tipo de ejercicios en donde esté involucrada la derivada direccional. Muchas gracias por su atención y esperando de que esta clase haya sido entendible, nos estaríamos viendo en la siguiente clase. Excelente fin de semana, bendiciones y nos vemos en una siguiente oportunidad.